7:50 de la mañana. Estamos con el doctor Carlos Caicedo, candidato presidencial, quien hoy está en una consulta interpartidista buscando tener todo un respaldo de una coalición importante para llegar a la presidencia de la República. El doctor Carlos Caicedo es de Magdalena, es de Santa Marta, fue alcalde de Santa Marta, fue rector de la Universidad del Magdalena y es uno de los políticos jóvenes más importantes que tiene la costa caribe. Doctor Caicedo, bienvenido a La Piragua, cadena radial y televisiva, y el diario La Piragua. Gracias, Rafael. Cordial saludo a toda la audiencia y lectores de La Piragua, el diario y el canal informativo. Como dice uno aquí, ¿qué bicho le picó a usted la tranquilidad de estar en la docencia y de pronto haber hecho un trabajo importante en esta parte y de pronto irrumpir en la política? Bueno, el deseo que Colombia cambie, el cansancio frente al desgobierno, frente a la politiquería, frente a los de siempre, frente a la corrupción, y el deseo en el corazón de que nuestra gente, el pueblo, que es la mayoría finalmente, Rafael, tenga mejores oportunidades de vida. Yo vengo de los sectores populares. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo emerge y usted llega de esos sectores populares y hoy se posiciona pues como una persona que estudió, que se preparó? ¿Qué le devuelve al resto? Bueno, precisamente mi madre trabajó mucho tiempo en casas de familia y en su trabajo comprometido, abnegado, vi precisamente de niño el ejemplo del trabajo honesto. Mi padre como profesor, por supuesto, también fue una influencia positiva en mi vida en materia de educación. Entonces viví en barrios de invasión porque finalmente pues no tenía ella cómo vivir en mejores condiciones. Trabajó ella un tiempo en Venezuela, entonces eso implicó que fuéramos junto a mi padre unos años. Estudié en el sistema público, en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en el Liceo Celedón, y luego fui a la Universidad Nacional y ahí terminé mi pregrado de Derecho. Ya cuando pude, pues me pagué posgrados en la universidad privada y decidí volver a la costa, a la región Caribe, a trabajar por nuestra gente. Trabajé en los temas de prevención y atención de desastres, luego casi 10 años de rector de la Universidad del Magdalena, transformándola, recuperándola, superando el desgreño, la corrupción, la falta de oportunidades para la juventud. Y luego, con un movimiento ciudadano, llegamos a la alcaldía. No sin antes superar un escollo difícil en mi vida, 5 años privados de la libertad por montaje de los políticos corruptos, de los políticos aliados a los paramilitares que gobernaron el Magdalena, que saquearon lo público. Han sido 6 años de transformación y cambio en Santa Marta, los 4 nuestros, los 2 del alcalde actual, que también viene de nuestro movimiento, Fuerza Ciudadana, una persona también que viene de los sectores populares. Creo yo entonces que a la política tiene que irrumpir gente joven, gente honesta, gente que venga de las regiones. La judicialización de la política, el perseguir, el tratar de atajar a los movimientos populares a través de acciones judiciales, de montaje y todo. Vivimos un momento en que simultáneamente y muy raramente veíamos cómo capturaban al alcalde de Santa Marta y a usted a punto de llevar una firma para inscribirse. Esto le queda a uno un sabor amargo a uno de que la judicialización de la política se ha convertido en un arma más adicional para poder hacer política. Absolutamente, tienes toda la razón. Yo lo he vivido en carne propia, he vivido el sistema putrefacto y corrupto que afecta a nuestras instituciones judiciales y órganos de control, que es lamentable porque, digámosle, ellos son los garantes de la administración de justicia en cualquier democracia. En carne propia viví la privación injusta de la libertad 5 años simple y llanamente porque no le entregué a un gobernador aliado con paramilitares la universidad para que la saquearan. Intentaron asesinarme, asesinaron gente, miembros de nuestro equipo, luego quisieron hasta enlodarnos con ellos. Luego, cuando fuimos a la alcaldía, a través de la Contraloría Distrital, Rafael, procuraron suspenderme en 2 oportunidades. Cuando empecé a enfrentar a una concesión de españoles que cobraban impuestos y manejaban el agua de mala manera en Santa Marta. Esta lucha la llevamos hasta la Corte Constitucional. Sobrevivimos esos 4 años. No fue fácil, al final la gente nos elige
para gobernar, no solo para quejarnos y decir que no nos dejan gobernar. Evidentemente el viejo establecimiento se vale de todo. O bien te tratan de eliminar físicamente, moralmente, judicialmente o mediáticamente. Luego, cuando hicimos campaña a la presidencia previo al proceso, que es la recolección de firmas, nosotros, fíjate, asombrosamente para ellos, recogimos alrededor de 2 millones de firmas. No daban un peso por nuestra candidatura. La intentaron sabotear los políticos tradicionales en La Guajira cuando arrancó, porque por allí, por donde empieza Colombia, por allí por donde se roban los recursos de la alimentación escolar, donde explotan las regalías y le dan muy poco a las comunidades indígenas, empezó la campaña y ahí empezó ese saboteo. Cuando ya teníamos los 2 millones de firmas, la íbamos a llevar a Bogotá y ese día precisamente yo iba con mi hija de 17 años, me detuvieron y detienen al alcalde. Y ya habían previamente suspendido al alcalde cuando yo iba a los eventos de los Juegos Bolivarianos que habíamos, digámosle, gestado, un proyecto también hermosísimo, inmenso, y que sacamos con lujo de competencia. Entonces quisieron casi que aguarnos la fiesta. Dijeron equívocamente que yo estaba yendo a esos eventos a hacer política. No era cierto porque era invitado del Comité Olímpico Colombiano, de la Organización Deportiva Bolivariana, como gestor de los Juegos, como director de los Juegos. Entonces crearon un ambiente propicio para luego sacar al alcalde del cargo y a mí del escenario político. Afortunadamente, todos los errores que cometieron judicialmente se les devolvieron y salí a los 2 días. Pudimos entregar la firma. Ustedes ha buscado a través de la Organización Interamericana de Derechos Humanos, buscando la protección y buscando medidas, porque es que esto no creo que haya sido un episodio que se quede ahí. No, no es un episodio que se quede ahí. Fíjate que en días pasados, otra vez, intentaron sabotear un evento nuestro en un municipio que está manejado por un partido político, porque detrás de esto hay autores. Si tú me preguntas quién fue el autor de esos años de injusticia, de privación de la libertad, pues evidentemente fue el gobernador político que fue condenado, además. ¿Trino Luna? Trino Luna, claro, y el contralor Luis San Juan Perdomo. Esto es decir, esto tenía nombre propio. ¿Quiénes son los que sabotearon? Dentro de esa categoría fue afortunado, está vivo. Afortunadamente. Sí, porque ahí es la mayoría, lamentablemente, de todos los que hemos luchado frente a estas estructuras, o tuvieron que emigrar del país o irse a Bogotá, o fueron asesinados como miembros de nuestro equipo. ¿Usted cree que hay un recrudecimiento de la extrema, no de la derecha? Porque yo creo que ni hablar de extrema izquierda, extrema derecha, hay un tema de extrema que parece no tener un sentido de lo que hacia dónde se dirige este país, o tienen el sentido a dónde quieren dirigir este país. Claro, absolutamente. Aquí hay un sector que ama la violencia porque en eso hace política, porque a través de ella elimina a los contradictores, porque a través de la violencia se apropia de la tierra de los más vulnerables como los campesinos, porque a través de esta expulsa, millones de personas han sido expulsadas del campo, queda el campo abandonado y luego llegan algunos y acaparan la tierra, porque además a través de la violencia intimidan y se hacen a los cargos de representación popular como los consejos, las asambleas, las alcaldías, las gobernaciones, la Cámara y el Senado. Mira, clanes familiares a nosotros nos persiguieron durante estos 4 años que tienen nombre propio, que están gobernando el Magdalena. Y esto que ha pasado en contra nuestra tiene inclusive un partido político y tiene un candidato presidencial que es el que agencia esto, que se siente el varón electoral en el Caribe, ¿no? Y que además entonces está promoviendo este proceso para ir eliminando lo que ellos consideran son sus contradictores o en el Magdalena o en algunas zonas de la costa, para obviamente intentar consolidar el poderío político a partir de la intimidación, de la corrupción, de la politiquería. Encarnan lo viejo. Si tú me preguntas, te lo diría, porque no me gusta estar señalando ni nombres, ni partidos. ¿A quién considera usted que hoy es la persona que en el Caribe, a través de las fuerzas tradicionales, está montando esto? Vargas Lleras, sin duda alguna. Vargas Lleras representa lo peor de la política, es la politiquería tradicional, recoge los sectores de la corrupción, utiliza órganos de control. Todo el mundo sabe de la presencia que él tiene en la Fiscalía. Entonces, a través de la Fiscalía persigue sistemáticamente, en nuestro caso, hicieron cualquier cantidad de montajes atropellados con la Fiscalía General de la Nación, poniendo en entredicho la credibilidad de esta institución tan importante. Por lo menos a nivel seccional, es evidente que el fiscal
seccional es un fiscal de bolsillo, el fiscal que pusieron de conocimiento, y detrás hay abogados y políticos al servicio del clan Cotes, que es el aliado de Vargas Lleras en el Magdalena, que son de Cambio Radical. En Ciénaga, donde hicimos el evento que sabotearon el día pasado, es una administración de Cambio Radical, de un representante a la Cámara que ahora aspira al Senado de Cambio Radical, de manera que este partido está promoviendo no solo la politiquería, la corrupción, las peores prácticas en lo público, sino además creando un ambiente violento, un ambiente enrarecido, un ambiente de instrumentalización de órganos de control para perseguir a los que consideran incómodos. Esto no le hace bien a la democracia, Rafael, no le hace bien, por supuesto, este debate político que tendría que ser limpio. Yo creo que lo que tienen es miedo porque fíjate tú, aunque en mi caso critican que vamos creciendo en las encuestas, pero que no tenemos los números de ellos, pero es que no tenemos los números de ellos porque no tenemos el poderío económico de ellos, ni la plata de ellos, ¿no? Ni la manera poco transparente de hacer política, pero además... Pero ¿cómo llegar a esos números sin eso? Bueno, porque además llevamos pocas semanas en esta campaña, es decir, si tú examinas todos los candidatos, todos, absolutamente todos, inclusive frente a quien tengo que competir en esta consulta, es una consulta amigable, pero donde hay también coincidencias y diferencias. Pero no es más discriminante lo que puede pasar con la prensa nacional, que no den las condiciones de igualitarias para poder aparecer en los programas AAA, donde se crean las condiciones de la evolución de una imagen política, que es a través de lo que la gente escucha y de lo que la gente ve. Tú te has dado cuenta que he venido varias veces a tu programa, que además es un espacio democrático y plural, precisamente buscando los canales de comunicación para llegarle a la ciudadanía, ya que hay grandes medios que te borran del mapa, que te buscan desaparecer. No es sencillo proceder de las regiones, pero es que, Rafael, han tratado de borrar las regiones, han tratado de anular nuestra voz. Pero no han terminado también sirviéndole a ese gran equipo de comunicaciones cuando llegan a cargo y terminas dándole las grandes pautas y alimentando el mismo dragón que se los va a comer a la media hora. Pero es que es lo lógico. Presidentes que vienen, lo que llaman de cunas de oro de la élite. No, estamos hablando de ejemplo como en Bogotá pasó con Petro, que fue alcalde y los de izquierda terminan dándole a los mismos que les han venido dando el palo y que les van a dar palo futuro, son los que terminan alimentando ese mismo dragón. Bueno, claro, estoy contigo en eso, pero te cierro la idea. Presidentes que vienen de la élite gobiernan con los grandes grupos económicos y con los grandes medios de comunicación. Lo que no se entiende es que nosotros, viniendo de los sectores populares, a eso me refiero, querramos apuntalar a estos mismos medios de comunicación que bien sabemos que están alinderados, entre otras porque la mayoría son de propiedad de los grandes empresarios que son los dueños de los grandes grupos económicos. Es decir, si queremos construir una ciudadanía mejor informada, seguramente vamos a tener que pensar en cómo democratizar el acceso de la ciudadanía a medios de comunicación y fortalecer los sistemas de comunicación comunitarios, los sistemas de comunicación regional, para que efectivamente el ciudadano de a pie, el ciudadano del común, que es la mayoría, pueda tener capacidad, digámosle, de hacer un análisis crítico y que la construcción de opinión no pase por una matriz de comunicación de los poderosos. Yo creo que precisamente este país... ¿Dónde está la fuerza suya en la materia de las ideas? No hablemos electoral, hablemos la fortaleza que usted dice. Mi fortaleza es lo que le llevo en mis ideas, en los temas de educación, en lo que propongo en salud, en lo que propongo tal vez en una revolución para llevar a la costa Caribe y al país también unos niveles de producción que nos permita también ofrecer facilidades de empleo. ¿Dónde están esas fortalezas? Bueno, qué bueno que me haces esta pregunta, porque efectivamente son pocos los medios que, entre otras cosas, están dedicando a examinar los programas, las propuestas de los candidatos. Mira, hablo de mis propuestas, entre otras cosas, no solamente porque las hemos estudiado con detalle, sino porque además hemos logrado excelentes resultados en buena parte de ellas. Creo que lo primero que Colombia tiene que hacer es aplicar el conocimiento a la generación de oportunidades. Entonces, conocimiento para los niños en educación preescolar, como yo la tuve, en preescolares del Estado. Vamos a masificar el acceso de los niños más pobres, más vulnerables,
a la educación preescolar con calidad y con alimentación, gestionado por el Estado, gratuita. Fortaleceremos el sistema de educación básica y media y vamos a crear universidades públicas de calidad, gratuitas para todos los jóvenes en Colombia. ¿Esto qué quiere decir? Que un joven apenas termine el bachillerato tendrá automáticamente a través de un examen clasificatorio un cupo en una universidad pública. Esto ya lo hice cuando fui rector en la Universidad del Magdalena, abrir por miles las oportunidades de estudio para la juventud. Ahora tienen que ser sin duda alguna gratuitas porque en la costa el 70% o el 75% de los jóvenes no va a la universidad y en Colombia el 50%. Lo segundo que creo que hay que hacer es aplicar conocimiento para disparar nuestras potencialidades productivas, conocimiento para desarrollar el agro. Pero hoy no estamos de pronto necesitando una estrategia en la parte del bachillerato, donde nosotros encontramos que el simple bachiller de un grado 6 al 11 no es una pérdida de tiempo cuando no se prepara a esa persona y nuevamente lo dejamos como un simple bachiller, cuando una persona puede salir a ejercer una carrera técnica con su título técnico antes que el de bachiller, porque al fin y al cabo lo que te va a enfrentar tú a la necesidad de vivir, sobrevivir y generar oportunidad. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que hay que hacer dos cosas en materia de educación, en la educación media, y es uno, replantear los contenidos. Hay muchos contenidos que no sirven para mayor cosa. Darle significado a los contenidos, otorgarles competencia a los bachilleres y además conocimientos técnicos que le permitan, a través de lo que llaman ciclo propedéutico, empezar a trabajar con el conocimiento que ya apropió y luego asumir un año de educación. Pero si usted le está metiendo allí que ser pílogo, mandan a la gente hasta a nivel técnico, los mismos convenios que con las universidades estas lo pueden hacer con las instituciones técnicas que paralelamente se conviertan en alimentadores los últimos 2 años, ¿sí? De los que se inscriban por lo menos en eso y alternen con el mismo colegio y se homologue todo eso. Porque es que de lo contrario nunca vamos a encontrar la parte económica de que dice, no, que usted empieza en el SENA, que hay que alimentar más el SENA, que hay que meter esto otro, o aumentar el presupuesto y no hay plata. No, yo estoy contigo. A la educación secundaria hay que reformarla para darle énfasis y vocacionalidades, para que el joven escoja a través de sus competencias que se le ayudan a descubrir y las vocacionalidades, una serie de ofertas de carácter técnico que le orienten su preparación para que sepa hacer algo. Eso es muy importante, sepa hacer algo y empiece a trabajar sin necesidad de haber ido a la universidad. Pero esta preparación que se le da en la educación de bachillerato, la educación media, le debe servir para orientar el acceso que posteriormente ha de tener a la educación superior, que tiene que ser gratuita, porque es que si no, no va a la universidad. Yo fui a una universidad pública y no pagaba matrícula. Donde yo hubiese tenido que pagar, Rafael, no puedo estudiar. Lo que está pasando en Colombia es que el 52% de la población es menor de 30 años y no va a ningún tipo de sistema de formación posterior a la secundaria, porque evidentemente no tiene la mayoría cómo pagarlo. Yo creo que todos los jóvenes son pilos. Este programa es un programa que excluye, porque le da oportunidades a 40.000, pero es que en Colombia terminan 600.000 la secundaria y la capacidad de absorción en este momento. Pero también excluye mucho a la universidad pública. No, por eso es que yo creo que la que más golpea. Con los recursos de ser pilo podríamos fortalecer la universidad pública. Yo pienso hacer dos cosas con el sistema universitario público. Uno, financiar las universidades públicas actuales para que tengan capacidad de ensanchar sus cupos, sus ofertas. O sea, carreras y cupos. Y dos, crear nuevas universidades públicas, un poco como lo hicimos ahora en Santa Marta, que también que creamos la Universidad Politécnica Distrital. Solo está a la espera de la autorización del Ministerio de Educación, porque hay un centralismo excesivo que, teniendo nosotros la infraestructura y la disposición, fíjate que toca irles a pedir permiso a ellos para todo. Entonces, convengamos que hay que fortalecer los ciclos propedéuticos de secundaria hacia la universidad, que hay que crear programas técnicos profesionales, tecnólogos y carreras de ciclo largo, pero en áreas donde además estén asociadas con las apuestas productivas de cada territorio. De manera que por cada cohorte
haya posibilidad de enganchar la gente. Hay que hacer lo que hacen países como Alemania. De 4 o 5 años de la carrera, la mitad es de carácter práctico, ¿cierto? Aquí en Colombia la mayor parte de la formación es teórica. Pero hay otra cosa que hay que hacer. Contra el título profesional y la tarjeta profesional, hay que ayudarle al joven egresado a que acceda, por ejemplo, a un cupo de crédito, 30 o 40 millones de pesos, para que se vuelva emprendedor. Hay que crear incubadoras de ideas de negocio en las sedes de las universidades, junto con las empresas, incubadoras de empresas, un tema investigativo, parques tecnológicos, para que, como lo dices tú, con la investigación podamos hacer una revolución y que productiva. La ciencia y tecnología no se vaya para universidades sinvergüenza, que terminan haciendo contrataciones chimbas, sí, y vamos a crear que la zona del Caribe, para saber cómo los carneros se crían y se maman 35.000 millones de pesos, sin asco, sin ningún asco. Total, porque es que obviamente lo que hay en buena medida, muchas de estas instituciones de educación son un negocio. Yo por eso creo que hay que fortalecer el sistema de investigación público, el sistema de investigación estatal. Hay que buscar que la investigación produzca resultados y se vuelva a innovaciones productivas en el agro, en el turismo, en la economía de servicios, en la industria pequeña y mediana. Es decir, lo que hay que darle es un salto productivo a Colombia, que se ha quedado explotando carbón, petróleo, flores, banano, palma y café. Y pare de contar. Claro, en ese orden de ideas es una economía que no crece. Por eso hay que aprovechar la terminación de la guerra, del conflicto armado, para volvernos una potencia turística. Miren, en el mundo hay 1.380 millones de viajeros. A Colombia han llegado poco más de 6 millones en los últimos años. Hemos crecido el 150%. Rompió récord ahora España con más de 70 millones. Bueno, ¿por qué no nos ponemos una meta de 15 a 20 millones de turistas en Colombia en los próximos años, que implica triplicar el empleo, triplicar el ingreso, hacer la infraestructura que necesitamos, prepararnos en bilingüismo, mejorar nuestra infraestructura vial, entre otras cosas, pero por supuesto, para que la gente pueda asistir y llegar a esa gran industria que le llaman sin chimenea, y que nos permite a nosotros tener aquí más de 150 kilómetros de río y costa, como tiene el departamento de Córdoba, con todas las bellezas, y resulta que nosotros vivimos a espaldas de esta gran industria. Ayer, por ejemplo, estuve en Tierra Alta, un municipio con tanta potencialidad no solamente agrícola, sino ecoturística y etnoturística. Sin embargo, si no hay las infraestructuras adecuadas, no hay la formación, la capacitación, la oferta académica para... Y la seguridad. Y obviamente que hay que mejorar la seguridad. Mira, este es otro tema en el que nosotros vamos a trabajar. Se dice que las personas que venimos de los sectores alternativos no somos responsables en el tema de seguridad, y es absolutamente falso. Yo encontré a Santa Marta entre las 50 ciudades más violentas del mundo, y la convertimos en una de las más seguras de Colombia, fortaleciendo el pie de fuerza con la policía, desarrollando una operación conjunta llamada Troya Tayrona, Ejército, Fiscalía, Policía, involucrando a la ciudadanía y colocando énfasis en las zonas donde había mayores niveles de inseguridad. Esta es otra apuesta fundamental, con seguridad, con educación y con, digámosle, una nueva apuesta productiva. Colombia va a dar un salto hacia adelante, pero para esto se necesita que este país deje de ser asfixiantemente centralista y pase a ser un país de autonomías regionales. Es que mira, un alcalde, un gobernador que esté bien intencionado, no a aquellos que últimamente se han elegido y se dedican a robar. ¿Por qué le tienen miedo a la autonomía, a las regiones autonómicas y a un Caribe que esté manejando en mejor manera el tema de sus regalías, el tema de sus recursos naturales? Tal vez lo que más le preocupa al interior es que terminen siendo los administradores de una hacienda pública parcial y teniendo que ver cómo las regiones se fortalecen con puertos, con carreteras, con todo lo que tiene que ver la industria que generan las mejores tierras que tiene el país. Tal vez las tiene Córdoba y los llanos orientales, las tiene la costa, desde La Guajira hacia acá. Cada uno tiene sus propias condiciones que les permiten y le permitirían como región Caribe sobrevivir. No entiendo por qué Eduardo Belarano se quedó corto, si cuando no era gobernador era más agitador de la región Caribe, y se elige gobernador y hay un silencio sepulcral sobre este tema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el miedo con que seamos una región autonómica? Yo pienso que nosotros hemos arriado esas banderas, hemos dejado de levantar nuestra voz con vigor, y por eso pues somos pocos los que levantamos la voz de la autonomía regional. Inclusive
los que hemos planteado una discusión que a muchos les parece descabellada, y es ir a un sistema federal de gobierno. ¿Pero por qué descabellado? Bueno, sí, que Colombia fue federal. Pero es fue, que hubo una, es. nosotros tuvimos en los Estados Unidos de Colombia como tal. Pero fíjate tú que hay sectores políticos que empezaron a crear miedo. Es que hay gente que hace política basada en el miedo. Con la Constitución del 91 hablaron de hacer una federalización, que es una gran farsa. Sí, el no tener miedo a que cada departamento, cada estado, por llamarlo así, departamento-estado, permitan tener y cambiar una cantidad de concesiones que empiezan a ser determinantes, empezando por la misma justicia. Sí, por la misma justicia local. El 40% de la población en el planeta vive en sistemas federales de gobierno. Mira, te pongo ejemplos. Argentina, Brasil, Rusia, México, Rusia, Estados Unidos, Canadá. Nada más aquí hay unos buenos ejemplos que funcionan bien. ¿Por qué Colombia no podría ser un estado con regiones autónomas, con provincias autónomas, con municipios autónomos de indígenas? ¿Usted cree más en y con estados federales? ¿Usted cree más en la municipalización? O sea, por ejemplo, en Francia hay más de 10.000 donde permiten manejo pequeño con su presupuesto, que es más fácil de vigilancia entre los mismos ciudadanos, sí, que la cantidad de territorios. Por ejemplo, usted hablamos de Tierra Alta, 5.025 kilómetros cuadrados, sí, el tercer municipio en extensión territorial más grande del país. No es sino una anécdota de miseria, hambre, violencia y despojo, porque no se puede manejar todo. Por eso, fíjate tú, Uribia es un municipio también grandísimo, el más densamente poblado de indígenas, y miseria, despojo, corrupción, hambre, saqueo. Entre más grandes son los territorios, fíjate, todos los territorios nacionales, antiguos territorios nacionales, también grandes extensiones de terratenientes, de gamonales y de grupos violentos que hacen de la suya frente a la gente más vulnerable y débil. Yo soy amigo de una combinación... ¿Con las provincias? Las antiguas provincias. Claro, de distintas formas de gobierno que acerquen al ciudadano a su gobernante. Cuando la gente vaya a un alcalde y le diga, alcalde, es que necesitamos un profesor, el profesor lo pueda nombrar el alcalde. Aquí la gente le pide a la alcaldía que nombre más maestros en zona rural, y estoy seguro que el alcalde no lo puede hacer porque tiene que pedir la autorización a Bogotá, al Ministerio de Educación muchas veces, y a los municipios que no son certificados les corresponde al gobernador. Entonces, y el gobernador tiene que tener presupuesto y transferencia de la nación para este propósito. De manera que creo que hay que fortalecer municipios como unidades de gestión básica. Hay que crear una coordinación. ¿Cuántos municipios nuevos tiene su departamento, por ejemplo? Aquí no hubiera nunca, si miramos con un retrovisor, ¿qué pasaría con Cotorra, con Tuchín? ¿Qué pasaría con Uré, Puerto Libertador y la apartada por mencionarles 5 de aquí? Si fueran todavía corregimientos, estuvieran en la inmunda, estuvieran en la miseria. No, yo creo que es fundamental, vuelvo e insisto, llevar el gobierno lo más cerca que se pueda al ciudadano. Y esta forma de gobierno básica es el municipio. Pero hay que coordinar varios municipios que tienen afinidades culturales, históricas, ambientales, como tú lo decías, en provincias. ¿De acuerdo? Hay que darle autonomía a nuestros indígenas, que no son menores de edad, por el contrario, para que puedan manejar sus propios asuntos, porque es que resulta que sus recursos pasan también por manos de políticos, muchos de los cuales se los roban. Y en tercer lugar, en vez de departamentos, hay que tener estados federales. Y esos estados federales hay que crearles coordinaciones suprarregionales en el Pacífico. Yo por lo menos diría una cosa, usted, en ese papel desaparecerían las asambleas y tendríamos que tener los parlamentos federales, el parlamento federal, claro, regional, autonómico. Así es, para generar economías de escala no necesitaríamos asambleas en cada estado federal, ¿cierto? O congresos en cada estado federal, sino un gran parlamento subregional, y con eso hacemos economía de escala. Fíjate, podríamos crear sistemas de planeación regional, sistemas de gestión ambiental. Como se trató y funcionó en Santa Marta, acuérdese. El Corpes. Famoso Corpes. Que es ahora más o menos la reedición que han hecho con la RAP. O sea, nos transamos porque desaparecieran los Corpes para volver a una RAP y se... pero era por miedo a que ya estaba más cerquita, claro, con el tema de planificación. En regiones autónomas. Regiones autónomas. Entonces lo que hicieron fue desmontarla. Y fíjate tú que el gran autor, el país cachaco, el gran autor de ese proyecto es este señor Vargas Lleras, entre otras cosas. Una autonomía ridícula, recortada,
que es un consuelo, digámosle, de tontos en la región Caribe, porque esto no nos va a permitir absolutamente nada. Pero sí podríamos tener... Ahí nos saldría también el parlamento indirecto de que de estas regiones autonómicas, ese parlamento federal, por ejemplo, en vez de la Cámara de Representantes, cada región autonómica escogía 10 o 15, yo estoy de acuerdo, 15 que fueran a representar. Además, y solamente cuando llegaran los momentos para lo que tiene que ver con lo que más le interesa a las regiones, cuando se va a elaborar el presupuesto general de la nación, ¿sí? Cuando se van a decidir los grandes temas como la paz o la guerra, cuando se van a decidir... O los proyectos de desarrollo o los proyectos de desarrollo estratégico. Así es para eso que hay que ¿Cuántas elecciones se ahorra? Mira, y habría que tener un Congreso más compacto, sin que nos costara tanto, porque hay unos sueldos sobredimensionados en los congresistas y hay una Cámara de un tamaño excesivo. Entonces, en este caso, yo creería que habría que pasar a una Asamblea Legislativa de orden nacional en la que esté representada esos estados federales y esas regiones. Y sería un poco más eficiente el trámite de las leyes que ahora tienen que dar prácticamente 8 vueltas, ¿no? Con la demora y la transacción que hay en cada trámite del mismo. Sería un país muy diferente, donde además los que vivimos, Rafa... Tenemos que buscar en la costa y en las regiones estas autonómicas, se rompen las fronteras culturales y tenemos que sentirnos más costeños, no como pasa ahora, que en Barranquilla uno cree que Barranquilla es cachaco. El cachaco de la costa es los barranquilleros. Sí, claro. Nos miran de una manera diferente al resto de la sabana y al resto de los que comemos mucho suero y queso y esa vaina de la tierra. Sí. No, es que ciertamente, es que mira, la élite ha hecho una cosa maravillosa. Ha puesto a pelear a los pobres por sus intereses y ha puesto a pelear a la gente de las regiones entre sí, a punto que no entendemos que tenemos historias comunes, territorios comunes, culturas comunes, medio ambientes comunes, costas comunes, montañas comunes, sabanas comunes, que nos deberían poner a pensar, oye, si esto es común, vamos a desarrollarlo de manera común. Y para desarrollarlo de manera común, tenemos que elegir nuestros representantes de forma común, porque lo que hemos estado es gobernado por la élite centenaria. Vienen las elecciones y terminamos votando por los que al final van a gobernar con los suyos y van a orientar la mayor parte de los recursos bien para Bogotá o bien para Medellín. No tengo nada frente a Bogotá ni a Medellín, estudié en Bogotá buena parte de mi vida, pero lo cierto es que la mayoría de la gente en este país vive en las regiones, vive en pequeños corregimientos, municipios, departamentos, que somos absolutamente invisibilizados por la gran prensa, por los grupos económicos y por los grupos políticos. Y algunos escogimos vivir en las regiones, unos porque les toca y otros porque nos gusta. Y este país tenemos que hacerlo y desarrollarlo de manera equilibrada. Servicios públicos de buena calidad en Bogotá, pero también en Buenaventura, pero también aquí en Montería. Claro, es que tenemos, entre otras cosas, los costeños también nos olvidamos de que hay otra costa que son hermanos, total, que es la costa pacífica. Y tenemos más identificación con otras regiones que con nuestros mismos hermanos del Pacífico. No sé si eso es también una forma y una estrategia de invisibilidad que nos han dado desde el interior del país, pero que nosotros debíamos tener una sola costa. Es que nos han dividido una cosa terrible. Lo lógico es que la élite tenga que dividir a 50 millones de habitantes y los dividen de varias maneras. Uno, vamos a dividirlos socialmente, vamos a dividirlos políticamente, vamos a dividirlos territorialmente, vamos a dividirlos culturalmente. Nos han dividido y tenemos que encontrar esos vasos comunicantes. Los vasos comunicantes están en la cultura que llevamos en nuestra sangre. La sabrosura caribe, que es la que más. Y esta sabrosura caribe también la lleva, esta sabrosura la gente del Pacífico. Hombre. ¿No? Y la gente que vivimos además en las zonas más calientes del país, que somos los que tenemos unos ecosistemas más exuberantes, pero también problemas para acceder al agua potable, problemas para acceder al saneamiento básico, problemas para acceder al empleo de calidad. Mire, el mototaxismo es un mal que tenemos en la costa o en el Caribe, y digo mal entre comillas, es decir, una forma de ocupación informal, ¿verdad? Que entre otras cosas yo creo que hay que empezar a discutir cierta medida cómo creamos oportunidades productivas para que muchas personas que se dedicaron al mototaxismo vayan a generar empleo de calidad y cómo se formalizan estas formas de transporte también que le sirven a la comunidad para transportarse de manera económica. Colombia tiene que verse con los lentes de la gente que vivimos y entendemos el Caribe. Entre otras, eso justifica mi campaña, esta candidatura, porque cuando hablamos de región, he estado en estos foros de candidatos presidenciales
que es que realmente no saben ni siquiera cuáles son nuestras regiones, que no entienden los No, problemas de la región, que ni siquiera conocen. Tienen un problema, le clavan un sombrero volteado, le colocan un porro y a mover culito ahí a como les dé el paso. Entonces, y ya son costeños. Sí, así es. Son costeños porque se casaron con una costeña, porque su abuelo era costeño, o porque algunos inclusive dicen que es que nacieron en la región. Mira, es como si yo hubiera nacido en un avión. Tú no eres del avión donde naciste o del barco donde naciste. Tú eres de... O sea, Petro no nació en Ciénaga de Oro. Hombre, yo lo que creo es que uno es de donde se cría, de donde se hace. Uno es lo que come, uno es donde interactúa, ¿no? Uno es lo que sufre, ¿cierto? Lo que lucha. Y yo, la verdad, toda mi vida la he hecho acá en el Caribe y creo que precisamente a este país hay que gobernarlo con una visión caribe. Dime tú qué explica que los costeños, bueno, elegimos un liberal que terminó como conservador, que era Núñez, hace casi 120 años. El último fue un conservador. Porque no lo dejaban casar. Sí. Que eso también fue una estrategia de la derecha. El pobre tipo tuvo que, por el amor se volvió godo. Se vaina jodida. Sí, para que la iglesia le aceptara sus segundas nupcias con Soledad Román. Con Soledad Román. Pero fíjate de una particularidad. Casado con una Arosemena de Panamá, donde fue juez en Panamá. Ajá, sí, claro. Y una cosa positiva que tuvo Núñez fue que trasladó el gobierno, bueno, un poco por su enfermedad y también por su condición caribe, al Cabrero, a Cartagena. Yo creo que este país hay que gobernarlo desde una visión de las regiones, con gente de las regiones. Mira, yo con quien gestioné la universidad, con los que estaban en la universidad y con quien la ciudad, con los profesores, con los egresados y con samarios o con gente del Magdalena. Es decir, no importamos personas que no conocieran la realidad. ¿Con quién gobernaríamos el país? Sin duda alguna. Llevaríamos gente de las regiones para que entiendan de mejor manera las regiones. A nosotros nos han querido postrar en la costa con el cuento de los nules, con el cuento de lo que han hecho todo este escándalo de corrupción, la ñoñomanía y todo esto, como para desterrar la posibilidad de que un costeño llegue y que tenga un perfil totalmente diferente, de que alguien del Caribe o de la región pacífica llegue con posibilidades a regir los destinos de Colombia y terminamos circunscribiéndonos a 2 o 3 regiones como son la región de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. No, es que si no te colocan el remoquete de corroncho, es de flojo o de corrupto. Las 3, absolutas mentiras. Descalificadoras. Porque entre otras cosas, para que la mayoría de la gente nuestra sobreviva con tanta falta de empleo, es porque es trabajadora. No es otra cosa lo que lo explica. Para que seamos un pueblo que exporta cultura, ¿cierto? Ahí sí se les olvida, entonces, que esa cultura está generada por nuestra tradición oral, por nuestra música y nuestro sabor, sí se les olvida que somos corronchos. Y la tercera, que somos un territorio de gente honesta, nos hemos dejado, por supuesto, cooptar por algunos políticos inescrupulosos, que los hay en toda parte de Colombia. ¿Y en el interior del país? No, y allá lo hay más. ¿Todavía más? ¿Hay más presupuesto? No, pues obvio, porque el poder está más concentrado en el Ejecutivo y en el Congreso, que son instituciones centralistas. De lo que llamaba el difunto Álvaro Gómez Hurtado, el establecimiento. Claro. Ese que no es visible, ese que no ve usted, pero que se reúne en los grandes centros importantes del poder, en el exterior, ni siquiera en Colombia, sí, así es. Y donde te dictaminan y te dictan algunas fórmulas para dirigir a este país y para elegir en este país. Bueno, tú lo has dicho. Lo cierto es que la élite, entre otras cosas, no solo se reúne, se casa entre sí. Se casa entre sí, entre ellos, ¿no? Y con algunas élites regionales, para que todo quede en familia, para que los negocios, para que la tierra, para que los recursos financieros, para que las decisiones políticas queden entre sí. Y dividen a la gente para que pelee entre sí. Que hablaba Gaitán. Es la plutocracia. Plutocracia, monopolios, oligopolios, cartelización, son instrumentos que utiliza la élite para hacerse el control de absolutamente todo. Y de paso la chavización, para que cuando se tenga que hablar de sectores que no son de los afines, vamos a llegar al castrochavismo y vamos a llegar al apocalipsis y termine esto en un miedo colectivo a que la gente llegue a tener una condición política no por las ideas, sino por el miedo. No, claro.
ellos van construyendo una matriz de comunicación. La matriz de comunicación es, la costa está llena de corruptos, y resulta que los políticos corruptos, que los hay en Córdoba, que los hay en el Magdalena, que los hay en el Atlántico, son los socios políticos de ellos. ¿Quién les da el aval? Ellos. ¿Quién parrandea con ellos cuando ellos, los jefes políticos, vienen a La Guajira o vienen a Córdoba? Ellos. ¿Quiénes los reciben a manteles en Bogotá? Ellos. Pero cuando caen en desgracia, por supuesto, se hacen los locos y tratan hasta de borrar las fotografías y los videos. Ya tienen en el año programado la ida a Valledupar, que es como un lavado de imagen, allí un enjuague que quieren darle por los carnavales en Barranquilla. Bueno, pero fíjate tú que después que parrandean, que se abrazan, que avalan, se hacen los locos, y ellos son los que han venido patrocinando. Odebrecht, claro que tuvo una patica aquí en Córdoba, muy importante, pero ¿y dónde están los grandes beneficiarios del negocio de Odebrecht? Solamente un funcionario de Envías y unos políticos de Córdoba. ¿Quién se come ese cuento? ¿Dónde están los responsables del saqueo de Reficar, de Cajanal, de Foncolpuertos, de absolutamente el robo que ha habido en las EPS de salud, que no solamente es en Córdoba con el cartel de la hemofilia o del SIDA, que los principales negociados los cuajan en Bogotá y tienen senadores y representantes que están detrás de esas EPS? Es que la verdad... Son los grandes monstruos. Pero por supuesto. Y tú lo has dicho, van a la Virgen de los Remedios, allá en Riohacha. Van al Festival de la Mella, van donde la Mella. Sí, la Mello, la Virgen de los Remedios, que dicen los riohacheros, le dicen coloquialmente la vieja Mello. Al Carnaval de Barranquilla, muchos hacen absolutamente el ridículo, ¿no? Vienen aquí a las fiestas en Montería. No, ya aquí ni vienen al Festival del Porro. Antes venían al porro y a la ganadería, ¿no? Pero ellos lo que buscan siempre es ver cómo se dan su champú de popularidad. Algunos se las tiran de costeños porque dicen que son los que han hecho más por la región Caribe. El oportunismo político además los caracteriza, porque han estado en el gobierno y es malo el gobierno para unas vainas, al gobierno nacional, y es bueno para sacar pecho diciendo que ellos son los artífices de esta o aquella obra pública. Cuando se cae alguna obra pública, como se cayó el puente recientemente en el Meta, no tiene dueño. Entonces ya sí ellos no son responsables. Cuando cogen a uno de Cambio Radical en La Guajira por corrupción, parapolítica o paramilitarismo, entonces ya no son miembros de su partido. Lo que es peor, salen a recoger firmas, engañan a la gente y luego, oh sorpresa, Cambio Radical avaló o está respaldando al señor Vargas Lleras. Eso no les da ni pena. Gobernaron 12 años. Mira, Uribe salió elegido contra Pastrana, ¿cierto? Uribe salió elegido contra Pastrana. Y ahora yo veo que el doctor Uribe y el doctor Pastrana son uña y mugre, son amiguísimos, y ahora tienen a sus prohijados viendo a ver ellos cómo se perpetúan en el cargo. A mí me da un temor terrible. Imagínate tú, un país donde gane Iván Duque, ¿no? Que es un hombre joven de la derecha colombiana. Pues si Iván Duque llega a salírsele un poquito del marco de la foto que Uribe le tiene preparado, entonces Iván Duque será perseguido hasta el hostigamiento, como ha hecho el doctor Uribe con el doctor Santos o con Santos. Hombre, yo creo que no hay derecho que esa vaina siga pasando. Usted me está hablando, es de un retrato que vemos en el país vecino, que se llama Lenín Moreno. Ajá. Lenín Moreno, que tiene loco hoy al expresidente Correa. Oye, es que uno no sabe cómo. Yo sí creo que la política tiene que ser de gente honorable, de gente que empeña la palabra. Por eso yo estoy en esta consulta, porque invité a Fajardo, a De la Calle, a la doctora Clara López, a Gustavo Petro, para que nos uniéramos, los que tenemos afinidades con la paz, los que estamos por la equidad social y el cambio en este país. Desafortunadamente solamente quedamos dos, y me mantuve al final por la palabra empeñada. Yo veo con tristeza un poco lo que ha pasado en Ecuador, esta pelea de políticos que antes eran uno solo. La política, por eso es que la gente no le cree, porque los que ve hoy como hermanos y unidos, mañana los ve destrozándose entre sí. Uno ve que construyen matrices de comunicación, como tú las decías, con lo que pasa en el vecindario. Por ejemplo, Ecuador, que es un país que ha dado saltos importantes, no lo ponen de ejemplo, que igual ha estado gobernado por sectores alternativos. Ponen de ejemplo ahora Venezuela, que está pasando por un mal momento, donde ha habido mucho desacierto en su gobierno.
para tratar de encasillar allí a los que representan el cambio. A mí eso ni me aplica, entre otras cosas, Rafa, porque yo por modelo tengo los cambios que hizo los sectores alternativos, progresistas, socialistas en Chile o en Uruguay, o los que han hecho estos mismos sectores en Canadá, en los países nórdicos como Suecia o Noruega, que tienen los mayores índices de desarrollo humano en el planeta. No tengo como modelo, por supuesto, Venezuela, pero tampoco me parece que lo prudente es que se haga campaña por algunos sectores políticos con lo que pasa en el hermano país. Por ejemplo, qué ridículo que la doctora Marta Lucía se haya ido para Venezuela a tomarse fotos con la gente más pobre de Venezuela. ¿Por qué no se toma con los pobres de aquí de Córdoba? Que venga aquí a Cantaclaro. O de, que venga a Villaciel. Que venga a Cantaclaro. Que venga a Furatena. Claro, ¿y por qué no va y se toma con los pobres que hay en Bogotá? O con los pobres que hay en Tunja, los pobres que hay en Villavicencio. ¿Sabes por qué? Porque ellos han gobernado este país, se quieren hacer los locos y no quieren asumir la corresponsabilidad que han tenido de dejarnos a Colombia como el país más desigual de América, junto con Haití o Guatemala o Honduras, o el octavo más desigual del mundo, un país donde la mitad de los jóvenes no va a la educación superior, un país donde el sistema de salud está carcomido por la corrupción y no funciona, y ellos fueron los que lo privatizaron, un país donde crearon este sistema de cotización pensional donde nadie se está pensionando, un país donde el 65% de la gente vive literal del rebusque y el 10%... Casi que la pensión se la entregan a uno con la lápida. Esa es una situación totalmente desastrosa. Ellos son los responsables de esto, entonces tendrían que tener corresponsabilidad política, pero se hacen los locos porque además este es un pueblo que olvida muy rápidamente. Por eso es que estoy en esta consulta el 11 de marzo, para darle voz a los sectores populares de donde vengo, para darle voz a las regiones de donde procedo, para darle voz a la juventud y a la academia por la que he trabajado toda la vida, para darle voz también a los gobiernos que hemos podido también presentar resultados, porque la gente no quiere elegir solamente ideología y discurso, quiere elegir gobernantes que tengamos la capacidad de capotear las dificultades, de enfrentar, digámosle, a las élites y las maquinarias, pero gobernar y tener propuestas y resultados, propuestas y solución, y también líderes políticos que representemos lo nuevo y lo fresco en la política para que podamos reconciliar este país, gobernarlo con una perspectiva, por supuesto, progresista, democrática, alternativa, desde las nuevas ciudadanías, Rafa, como creo yo, tú las representas, aquí en Montería, en los medios de comunicación, porque esas nuevas ciudadanías, hoy emergemos para reclamar que los costos de los créditos sean económicos y sean asequibles, que haya vivienda para los sectores populares y las clases medias a precios módicos, que haya buenos servicios públicos, que haya trabajo con calidad, que se paguen un mejor salario mínimo, que el sistema de salud funcione bien, no esté robado y saqueado, que tengamos una economía productiva, no una economía simplemente extractiva y dependiente, un país respetuoso del vecindario, un país democrático, donde no asesinen líderes populares por sus ideas. Esto es terrible lo que ha venido pasando, eso es ya una mortandad que evidentemente refleja que hay un plan de eliminación sistemática a líderes sociales por sus ideas, porque están pendientes de que se redistribuya la tierra. Yo creo en un país reconciliado, un país donde no mueran policías, ni soldados, ni guerrilleros, un país donde se dedique la economía a ver cómo se invierte en la equidad social, en pagar la deuda social irresoluta por décadas, y un país que se convierta efectivamente en una gran potencia económica a partir de sus potencialidades, sus mares, sus costas, su biodiversidad, su cultura, su gente. Ese país, ese nuevo futuro por el que estamos trabajando, puede ser posible este 11 de marzo. Si nosotros ganamos esa consulta en la que estoy compitiendo con Gustavo Petro, yo estoy seguro que hacemos y vamos a promover una suerte de revolución política tranquila, serena, democrática, pero con cambios estructurales, que creo que es lo que este país está anhelando hace mucho rato. Doctor Caicedo, muchas gracias por estar aquí. Le deseamos la mejor de la suerte en esta contienda electoral. A nombre del Caribe colombiano es importante que se creen nuevos liderazgos, que emerja una clase dirigente que permita ser alternativa de poder y también tener las opciones necesarias para que se nos escuche la voz al Caribe colombiano. Muchas gracias, doctor Carlos Caicedo. Bueno, muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a La Piragua, a todos los televidentes y los oyentes
y esperamos nos respalden. Lo más poderoso que tenemos todos es nuestras ideas y ahora nuestro voto. Si estamos cansados de lo mismo, es la oportunidad para derrotar a los de siempre. Solo hay dos personas, yo estoy en el tarjetón, apenas lo reciben el tarjetón naranja, de frente, aquí en su derecha, apenas miran el tarjetón. Y si nos marcan, estarían marcando la renovación de la política ciudadana en Colombia y empezaría una nueva historia, porque al ganar en la consulta del 11 de marzo, no me cabe la menor duda que tendríamos opción de aglutinar otros sectores y ser la sorpresa en la primera vuelta presidencial. Vamos a unos comerciales y ya volvemos.